tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. Estamos el día de hoy para tratar el tema de la falta de deseo sexual. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina si quiere participar: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Mándenos un mensaje también por el WhatsApp al número 333 822 3208. Ese número celular, estamos ahí para servirle. Y aprovecho para mandarle un saludo a las personas que nos escuchan desde Austin, Texas por el 95.1 de FM y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Y se me hace curioso porque ahorita llegando acá a cabina, no estoy seguro si haya sido para nuestro programa, pero a las 6:01 nos mandaron una imagen que dice: se busca hombre bueno, disponible para pagar facturas, mantener familia y gastos de tiendas. Debe tener carro y tarjeta de crédito oro. Favor de enviar foto del carro y tarjeta de crédito. Hablando de cómo hacer que alguien deje de sentir deseos sexuales, ¿no? Acá tendríamos que empezar desde la fragilidad del deseo sexual. A nosotros nos va pareciendo algo como muy normal, lo vemos en la naturaleza, vemos que las florecitas crecen, que llegan las abejas, polinizan, van a un lado, al otro, vemos si vamos algún momento al bosque o a la selva o al mar, escuchamos los sonidos de la naturaleza, que son 1.000.000 de voces de animales buscando tener relaciones sexuales con otro, intentando impresionar a sus parejas. Y vemos que se les da súper fácil, ¿no? Bueno, hasta las cochinillas se hacen bolita en una esquina y tienen a sus cochinillitos, ¿no? Y parece que ellos no tienen ningún problema. Y cuando lo vemos en los seres humanos, nos vamos dando cuenta de que no es tan fácil. Para empezar, no es tan fácil encontrar a alguien con quien nosotros queramos tener una relación sexual o que sintamos deseo sexual hacia esa persona. Todavía más difícil se pone que esa persona quiera también con nosotros. Le podemos aumentar a la dificultad que nuestro deseo se encienda al mismo tiempo y con la misma intensidad. Ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo, a diferencia del resto del reino animal, nosotros no nada más estamos buscando reproducirnos, nosotros tenemos un deseo sexual que es muy distinto de lo que nosotros podemos ver en otros animales, tal vez no tan complejos, porque el deseo ya involucra un montón de factores más y un montón de obstáculos que se nos pueden atravesar. ¿Por qué? Porque no nada más estamos viviendo en un lugar también, lo podríamos pensar como la Laguna Azul, ¿no? No es así como que, bueno, recolectamos unos cocos, nos comemos unos pescados y el resto del día, ¿qué tenemos que hacer aparte de vernos desnudos, ¿no? Pues bueno, como que ahí se presta un poquito más para hacer otras cosas. Pero en nuestra vida de ciudad o en nuestra vida de seres humanos, aunque estemos en otro lado, tenemos trabajo, tenemos agobios, tenemos responsabilidades y esto solamente se va sumando a la carga afectiva y a todos los obstáculos que se nos van a prestar para que florezca el deseo sexual. Y esto sin contar el más grande de los obstáculos, que esto es lo que principalmente nos hace seres humanos y que se vuelve el obstáculo más grande para poder realizar este deseo, y es la civilización. Es que estamos neurotizados, es que para pertenecer a la cultura, para pertenecer a la civilización, tenemos que postergar nuestro deseo sexual, y esto por supuesto que lo va afectando. Claro, por ahí hay un dato interesante en los escritos psicoanalíticos de Freud, precisamente en donde se habla se va como teorizando a propósito del placer y el displacer, ¿no? Tratando de pensar, pues, qué es esto de la satisfacción o qué es lo que se experimenta como felicidad, etcétera. Y por lo general es muy claro pensar en la frustración como el momento de postergar, ¿no? Si tú quieres algo, detenerlo en ese momento, sea cual sea la circunstancia, vamos a plantearlo en el terreno de lo cívico, así en concreto, pues porque no es tuyo, porque no te pertenece, entonces pues, no vas a robar o no vas a hacer ciertas cosas que la sociedad prohíbe. Esto genera determinado monto de frustración, diferente para cada persona, que llega a registrarse como sufrimiento, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del grado, llega a registrarse como sufrimiento y como malestar.
Al contrario, el desahogar esa necesidad sería lo que experimentaríamos como satisfacción. Sin embargo, ahí la observación interesante es que en lo que respecta a lo sexual, ocurre algo distinto, porque la fase de postergar también puede ser de alguna forma placentera. Aquí un pequeñísimo problema técnico, no se preocupen. También puede ser un tanto placentera. Por supuesto, todo tiene que ver con la cantidad de tiempo que se vaya acumulando. Pero, por otra parte, una vez que, digamos, se vive, y por eso comentaba José Luis el día de ayer que va muy pegado con la cuestión del rechazo, si esto de la sexualidad no lo podemos separar ya nosotros seres humanos con la cuestión del ser aceptados, el ser vistos, el gustarle a alguien, el emocionarle a alguien, el sentirse emocionado por alguien, etcétera. Si estamos en esta idea de rechazo, de resultarnos a nosotros mismos desagradables, etcétera, el terreno de lo sexual va a verse necesariamente afectado por esto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos participaciones por el WhatsApp. Le recuerdo el número 333-822-3208 por su celular. Nos dicen acá, hola, justo el tema que necesito. Tengo una pareja que vivimos juntos desde hace 7 años. Yo empecé a notar que mi pareja le llamaba la atención otras mujeres. Acto seguido, me puse a pensar que era tiempo de salir de la rutina, pues hace 2 noches cuando estábamos acostados con la luz apagada, le dije que quería contarle mis fantasías sexuales y que él me dijera algunas una por una. Le gustó la idea. Ahora estoy pensando en comprar un disfraz de policía o de enfermera, etcétera, y el fin de semana a ver si quiere jugar. Estoy nerviosa y no sé cómo reacciona él. Atentamente, Liz. Pues gracias por compartirnos tu anécdota, Liz. Esto es otra cosa curiosa, ¿no? Que también nos podríamos poner a pensar en cómo una falta de juego, una falta como de estas dinámicas que se pueden prestar en la pareja, también podría llegar a apagar justamente la llama del deseo cuando estamos ahí. Pero esto es como lo podríamos pensar de alguna manera como la idea más básica que nos va a llegar, ¿no? Es que es porque estamos en una rutina. Y no me malinterprete. Puede que sí haya una rutina y este tipo de cosas, por supuesto que hacen que la pareja y uno pase un buen rato, ¿no? Hasta la risa de repente de vestirse de alguna cosa ridícula o de hacer alguna otra tontería en la alcoba. Pero primero tendríamos que ver justamente cómo es que proviene, de dónde viene el deseo sexual, ¿no? ¿Qué es lo que se va alineando? Y acá, como muchas otras cosas de nuestra personalidad, todo lo que tiene que ver con el deseo sexual va alrededor de una repetición, de un modelo que nosotros aprendimos, de una forma que tenemos de excitarnos, de cosas, de elementos dentro de esa relación, ¿no? O de la misma soledad, que esto también vale la pena mencionarlo, nos van generando como este escozor, que nos van generando esta pulsación del deseo. Este deseo proviene directamente de una situación incestuosa. Y tiene que haber una transformación, tiene que haber una resignificación de todo lo que tiene que ver con el deseo sexual para poderlo llevar a la vida adulta sin experimentarlo con culpa. Si lo vemos desde este punto y desde el asunto neurótico, esto es lo que por lo general va a causar más problemas dentro de las alcobas en las relaciones adultas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que al momento de establecer una relación de pareja van sucediendo varias cosas. En un primero está este noviazgo en el que vamos y venimos, y hay un momento en el que tantas personas se van identificando que es, ya que nos casamos y empezamos a tener familia, todo cambió. Y bueno, ahí vienen un montón de explicaciones. Es que los hijos arruinan el deseo, es que las responsabilidades nos acaban consumiendo, es que
mil y un cosas. Pero lo más curioso es que esas historias acaban en infidelidad. Entonces como que el deseo sexual no estaba tan perdido, ¿no? Uno podría pensar, no, bueno, pero es que llegar a casa y es que los niños y el agobio y todo huele a talco para bebé y así como se... Ok, vamos dándola por buena, pero ¿y qué más? Y ya por eso ya nos dio para andar buscando a otras personas, ¿no? En lugar de echarle un poquito de perfumito a la casa o buscar alguna otra forma, no. Acá lo que acabamos viendo es cómo hay una escisión en el yo, en donde el amor tierno queda separado del amor sexual, ¿no? Queda separado del deseo sexual. Y esto no se puede tramitar para experimentarse con la misma persona. Y ahí tenemos a todas estas personas que van teniendo a una mujer que consideran una santa en casa, una mujer que apenas tocan, ¿no? Casi como si fuera una virgen que solamente por alguna intervención divina se embaraza, y afuera las otras mujeres quedan devaluadas como prostitutas, ¿no? Aunque sea una amante que ya tenga tiempo, ¿no? Se acaba viviendo como si fuera una prostituta. ¿Por qué? Porque esa es la mujer que sí se puede vivir como sexuada y la otra tiene que ser mamá. Porque mi mamá no tenía sexo y por lo mismo yo no lo puedo ver desde ese mismo punto de vista. Ahí es en donde va quedando partido. Y esto le digo que va afectando a nuestro deseo sexual. ¿Por qué? Porque entonces vuelve lo reprimido y todo lo que en un principio era un deseo bastante válido, juvenil, a gusto, se vuelve angustia, se vuelve una disfunción eréctil, se vuelve una dificultad para alcanzar el orgasmo por parte de las mujeres, porque esto no nada más le pasa a los hombres, esto también le pasa a las mujeres, ¿no? No se puede percibir una sensación, y esto es uno de estos como misterios médicos que en el psicoanálisis nos gusta pensar que vamos dándole un poquito de sentido. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que no pueden tener orgasmos, ¿no? Si todo funciona ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo, por formaciones sintomáticas y por problemas en nuestro inconsciente, no solamente el orgasmo es lo que se puede llegar a perder, se puede llegar a perder la vista, la movilidad, el habla, ¿no? Muchísimas otras cosas que quedan afectadas aunque el órgano esté entero. Y justamente dentro de estas resignificaciones y represiones es que nos vamos a encontrar la gran mayoría de los problemas de desempeño sexual. Sí, esto precisamente, esta modalidad de la que tú hablas, José Luis, en donde no es que no haya deseo sexual, sino que el deseo sexual ya no se puede dirigir hacia la propia pareja. Esta es la modalidad más común, ¿no? Si lo pensáramos en una situación anterior a esta, como una ausencia de deseo sexual por completo, bueno, estaríamos en otro cuadro, ¿no? Que nos habla más de una cuestión depresiva. Y tenemos que entender que la sexualidad, si bien suele observarse como aislada, digo a nivel coloquial, a nivel social, comúnmente se ve como algo totalmente aislado del resto de nuestras vidas, ¿no? Uno puede trabajar, uno necesita trabajar, necesita comer, necesita hacer un montón de cosas, pero no necesita el deseo sexual, ¿no? Entre comillas. Entonces se ve como algo de lo cual se podría prescindir como tal. Y en realidad el deseo sexual, la avidez en este aspecto de la vida, también se recorre al resto de las ramas de nuestra vida, porque parte es de ahí, de la libido sexual, que nosotros repartimos y distribuimos para poder tener emoción y para poder tener gusto por absolutamente cualquier otra cosa, dígase trabajo, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una persona cuyo deseo sexual está absolutamente plano, bueno, pues probablemente va a ser una persona que mostrará otro tipo de síntomas también, como retraimiento social, dificultad para convivir con las personas en el trabajo, o bien que no trabaje, etcétera, y ya nos hablaría más de un cuadro depresivo. Esto que menciona José Luis a propósito de la escisión, en donde
con quien no se tiene el deseo sexual es con la pareja específicamente, pero no es que no haya deseo sexual en absoluto. Suele suceder y lamentablemente las parejas establecidas así perduran porque digamos que en esta manera retorcida de acomodar el propio mundo, es como si de esa forma estuviese todo completo, ¿no? Está completo tanto la parte tierna como la parte erótica, claro, cada una vivida por separado, y podemos ver precisamente a este señor que bueno, supuestamente respeta muchísimo a su mujer porque es la madre de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se va a atrever a hacerle esa clase de cochinadas a la madre de sus hijos cuando es una mujer tan respetable? Entonces ella no la toca y queda el deseo por fuera. O vemos a estas mujeres que están muy emocionadas con el amante, pero el esposo, ahí la frase más clásica es un buen hombre, ¿no? Y además es la persona que provee, es un papá, a final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el encargado de proveer, porque es el encargado de cuidar, porque es el que la hace sentir segura, etcétera, 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 pero no es una pareja sexual. Entonces, este es un acomodo perverso de la sexualidad, y más que definir cómo es que iría psicopatológicamente describiéndose, tiene muchas consecuencias, porque otra vez no se aísla a un solo aspecto de nuestra vida, sino que esta incapacidad para conciliar tanto la parte tierna como la parte erótica en un solo objeto va a repetirse y va a llevar a otras consecuencias en otras muchas áreas de la vida. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35 y bueno, tenemos muchas participaciones. Muchísimas gracias por sus comentarios tan positivos, y creo que hubiera sido bueno tal vez haberle dado un poquito más de espacio a este tema, Gaby, porque creo que nos vamos a quedar cortos con las participaciones que nos están diciendo. Nos dicen, buenas tardes, parece que me está espiando. No, a veces uno piensa que sus problemas son únicos, ¿no? Y se sorprendería de saber lo común que es enfermar alrededor de este tipo de situaciones. También nos dicen, buenas tardes, por favor pueden definir desde el psicoanálisis qué es la perversión. Felicitaciones por su programa, muchas gracias, Elizabeth. Creo que tenemos un montón de programas de la perversión, ¿no, Gabriela? Creo que en algún momento hasta hablamos toda una semana sobre la psicopatología y la estructura perversa. Cuando decimos acá perversión, justamente nos referimos a esa estructura. Digamos que la perversión es como el revés de la neurosis. ¿El revés en qué sentido? El revés en el que no se acatan los límites, porque en la neurosis el problema es el límite y toda la angustia que nos genera el tener que afrontarlos. En la perversión no, en la perversión la angustia viene desde la psicosis y los límites están totalmente brincados. Esto, para que tú te des una idea más profunda, búscate ese programa, está en la página de YouTube, nada más te vas a YouTube y buscas Radio Mujer GDL y por ahí debe de llamarse ay Dios, se me fue el nombre. Se me fue totalmente el nombre, pero no es perversión. Muchas personas dicen que es sociopatía y nosotros decimos que es una personalidad psicopática. Yo dije, ¿cuál? El nombre sí. es que el título, el título del programa. El título del programa era lo que me estaba queriendo acordar. Pero no. Debe de venir como psicopatía. Sí, algo. Psicopatía o personalidad psicopática. Uh-huh. Y nos están mandando acá, ¿qué programazo? Lo comencé empezado, lo puedo ver completo en YouTube. Felicidades. Sí, por supuesto. Gracias. De la misma manera, nada más que tarda un poquito en subirse, tarda 1 o 2 días en subirse el programa y ahí con mucho gusto se lo podemos proporcionar. También nos dicen acá, hola, felicidades por su programa. Yo tengo mi pareja, tenemos 5 años, le pregunto qué posición le gusta más, a ella le da pena o me ignora. Y ahí volvemos con la neurosis, ¿no? Como para entrar en la sociedad tenemos que reprimir todos nuestros impulsos básicos y naturales, ¿no? Tenemos que reprimir
nuestras ganas de ir al baño. En el momento en el que queramos ir al baño y en donde queramos ir al baño. Si se fija, los animalitos, los pájaros, los perros, a menos de que los hayamos educado, no les da empacho. Los perros les dan ganas de defecar y defecan ahí a un lado de nosotros. Les dan ganas de orinar y orinan. Es más, hasta los orines los huelen y los palatean, ¿no? Los paladean. No les da pena. A nosotros no. A nosotros se nos dice que eso es una cochinada y pues imagínense si no fuera así, el caos en el que viviríamos, ¿no? Y la bola de enfermedades. Entonces, tenemos que reprimir nuestros impulsos de defecar en donde queramos. Tenemos que reprimir nuestros impulsos agresivos y asesinos, ¿no? Esto también en los animales no hay ningún problema. Al animal le da hambre, ve un animal más chiquito, se lo come. Le da hambre, come plantas. Se siente agredido, ataca. Huye o ataca. Y con nosotros, bueno, ya llegó la policía, ya se hace un juicio, se hace unos testigos. Reprimido también. Nuestro deseo sexual, reprimido también. ¿Por qué? Porque no te puedes estar agarrando ahí. Se te va a caer si te sigues agarrando ahí. Te voy a cortar las manos, te voy a quemar las manos, todo lo que se le ocurra es pecado, ¿no? Todo eso queda reprimido. ¿Por qué? Porque también es necesario para entrar a la civilización. ¿Por qué? Porque los niños, esto lo podemos ver en la sexualidad infantil, cuando los niños están pequeñitos no les da, y pequeñitos estoy hablando de 3 a 5 años, de repente que se empieza a masturbar, una niñita con la silla o el niño que se empiece a toquetear con una felicidad, y los adultos, bueno, ya nos queremos morir, ¿no? Y les caemos encima con todas estas cosas, que se te va a caer la mano, que es pecado, que te ve Dios, que estás golpeando al niño Jesús, lo que a usted se le ocurra. Esto queda reprimido, y queda reprimido de una manera horrorosa, porque no es la forma de reprimirlo. Acá tendríamos que entender que todo esto va a reprimirse o a postergarse, ¿no? Reprimirse es necesario para postergar, pero postergar es después de eso dar una satisfacción en otro momento o buscar otra manera de satisfacer eso. Con la agresividad tenemos nuestros deportes. Con el defecar tenemos unos baños maravillosos que nos hacen la experiencia, en lugar de estar en cuclillas en el piso y con los animales subiéndonos a los pies, tenemos una experiencia maravillosa de llegar al baño y que huela a perfume. Ahí, perfecto, ¿no? Con las relaciones sexuales, pues no nos las andamos subiendo todas las personas en la calle, pero nosotros tenemos un aseguramiento gracias a la sociedad. Nosotros nos podemos casar, nosotros podemos asegurar a una pareja para poder tener relaciones sexuales cuantas veces queramos sin tener que exponernos a que alguien más llegue con un garrote y nos la quiera arrebatar, ¿no? Maravilloso. Pudimos sobrevivir a nuestros primeros años como especie. Acá el problema es que eso nos va a enfermar. Forzosamente nos va a enfermar. ¿Por qué? Porque no es lo natural. Lo natural sería todavía estar comiendo mangos y viviendo en un árbol y de repente bajar y correr hacia otro árbol. Pero eso no nos quedó más a nosotros. Seguramente así no nos enfermaríamos, pero sería un futuro, quién sabe si más trágico que el que tenemos. Acá tendríamos que entender que esa represión, si se exige o si se imprime en nuestra infancia con esta fuerza y con esta crueldad, todavía más cruel va a ser nuestra enfermedad. Todavía más grave va a ser nuestra neurosis, y justamente ahí es en donde después viene la pena, ¿no? Cuando aunque tengamos nuestro contrato matrimonial, seamos fieles, estemos en todo derecho de hacerlo, nos dé pena hablar de eso. Apaguemos la luz. No queramos hacerlo porque es algo vergonzoso. ¿De dónde salió eso? Sí, y aquí habría algo importante. Hace un momento tú hablabas, José Luis, de estas soluciones que aparecen como muy prácticas y también muy sonadas en la problemática sexual, ¿no? La sexualidad no está aislada al coito o a este tipo de intercambios ya más evidentemente eróticos entre las parejas. Está dispersa en toda nuestra vida, ¿no? Decíamos, para poder tener gusto por trabajar, por salir, por tener amigos, por comer, por lo que sea, tomamos parte de esta pulsión sexual, ¿no? Transformada, por supuesto. Entonces, en muchas ocasiones se vuelve también una cuestión muy lineal todo lo que atañe a las inhibiciones sexuales de la pareja, ¿no? Entonces de pronto se quiere como que se empieza a ejercer una presión sobre la pareja en ese sentido. Las clásicas, a lo mejor fuiste abusada de niña, o ve a revisarte para que ahora sí podamos tener relaciones sexuales. O qué te parece si ahora hace un momento alguien nos compartía que decidieron juntos y a ambos les pareció buena idea llegar como a una serie de juegos en la cama, ¿no?
pero bueno, esto es algo que aparentemente a los dos les emociona. Sin embargo, a veces aparece como una exigencia de una parte de la pareja como para tratar de obligar esa soltura o esa excitación. Y esto, lejos de ayudar, pone una barrera aún más grande, porque, digamos, si en algún momento uno podría y necesitaría sentirse muy libre, verdaderamente no juzgado, no evaluado, no nada, es en el intercambio sexual, ¿no? Estar atentos a, por ejemplo, el hombre, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la erección? ¿O cuántos orgasmos tuvo la mujer? ¿O la mujer qué tanto alaraco hizo? ¿O qué posición? Si estaba en una posición sexy o no estaba en una... Bueno, eso es como para ya echarlo todo, absolutamente todo a perder, ¿no? Eso es más bien una cuestión posiblemente cinematográfica, ¿no? Que atañe a las películas porno. A lo mejor ahí sí se tendrán que preocupar por posturas, por X, Y, Z, pero en ese intercambio verdaderamente el poder tener una confianza y un confort absoluto es mucho, muy importante. Entonces, y es mucho, muy difícil también, ¿no? La simple desnudez ya es algo que impone verdaderamente para muchas personas. Entonces, a veces el poder ir abriendo vías, no necesariamente ser tan directo en el terreno de lo sexual como lanzar la pregunta ¿qué posición te gusta más? Que quizás ya suena para ella a lo mejor muy golpeado. El poder ir creando esa confianza y esa sensación tan libre dentro de la pareja en otros aspectos de la relación, no en concreto con lo que tendrá que ver con el coito como tal, también va permitiendo que esto fluya de una manera distinta, por supuesto, sin dejarlo de lado, ¿no? Y entonces están las parejas que se convierten en los mejores amigos, pero pues no hay nada de pasión, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Le recuerdo que puede escuchar la repetición el día lunes a las 5 de la mañana de este programa y todas las veces que quiera en nuestro canal Radio Mujer GDL en la página de YouTube. Y tenemos más participaciones acá por el WhatsApp. Nos están mandando saludos, muchísimas gracias. Y nos dice Ana: vivo en unión libre hace 27 años con 3 hijos y todo funcionaba bien hasta que la familia me aceptó y empezó la rutina y condiciones. Es otra cosa, ¿no? Que estábamos hablando al principio, cómo se acaba sintiendo que en el momento en el que entra, ¿no?, ya lo legal o lo socialmente aceptable, ¿no?, ya que entramos a la familia, ya que se hace algún tipo de contrato, pareciera que ahí se acaba la ilusión y empiezan los problemas. Y esto, fíjese cómo, tú nos estás diciendo, Ana, algo muy particular, cómo vives en unión libre desde hace 27 años con alguien, ¿no? Hay personas que específicamente por este tipo de problemas le tienen un pavor a firmar un contrato de matrimonio. Y que no importa que lleven 25, 30, 40 años, no se quieren casar. Porque se tiene casi esta superstición de que es que si nos casamos se acaba todo. Y son parejas que van viviendo de una manera pues cómoda para ambos, ¿no? Es un acuerdo. No, sería difícil pensar que 27 años o 20 años, o los años que fueran, no estuviera ahí un mutuo acuerdo, ¿no? No tuvieran ahí ambos una postura cómoda. Pero ahí nos vamos a dar cuenta justamente cómo todo este asunto que puede llegar a intervenir en el deseo sexual es algo de representación. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que sucede dentro de nuestra cabeza solamente. No es un hecho. No es algo que nosotros digamos, bueno, si salgo a la calle y está haciendo frío y no llevo chamarra, me va a dar frío. No es algo factual. Es algo que nosotros mismos vamos construyendo en una manera patológica en nuestra cabeza. Y esto es una enfermedad de representación, como lo podría decir Sigmund Freud sobre la histeria. Y una manifestación más de la neurosis social.
hemos estado hablando justamente de cómo va haciendo estragos este tipo de situaciones en el deseo sexual en las parejas. Pero ¿qué sucede con las personas que no tienen pareja y que abiertamente se declaran asexuadas, ¿no? Porque ya ahorita tenemos palabras para describir todo y ya es así como, ¿tú que eres hombre o mujer? No, no, yo soy asexuado, es que a mí ni me gustan las mujeres ni me gustan los hombres, ¿no? Yo no siento deseo sexual. ¿Qué pasa con eso? ¿Será posible? ¿No? ¿Qué es lo que sucede detrás de este tipo de actos, ¿no? Tan lo podríamos ver de alguna manera muy en concreto dentro de ciertas organizaciones religiosas en donde las personas conscientemente renuncian a su deseo sexual, entre comillas, evidentemente, ¿no? Pero renuncian a la realización de su deseo sexual, otra vez entre comillas. Podríamos decir que viven una sexualidad totalmente alterna y con eso ya nos podríamos quedar más tranquilos. Pero ahí el punto es que van renunciando socialmente a establecer una relación de pareja con alguien más, ¿no? Esto es justamente lo que se esconde detrás. Porque así como tú ya lo ibas diciendo al principio, Gaby, no podemos seguir viviendo si no comemos, no podemos seguir viviendo si no tomamos agua. Pero si no tenemos relaciones sexuales, pareciera que la vida sigue, ¿no? Y la vida sigue, evidentemente. Pero esto no es gratis. Esto va con una fuerte carga de angustia y de problemas para nuestro aparato psíquico. ¿Por qué? Por todo lo que se tiene que hacer para compensar y para intentar compensar, una vez más, esta mutilación que le estamos haciendo a nuestra posibilidad de disfrutar y de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo vemos digamos como en un recorrido más natural, que sería la vejez, ¿no? Es muy distinto cómo experimentamos nuestro deseo sexual cuando tenemos 15 años que cuando tenemos 75 años, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que ya a esa edad ya se nos acabó el deseo sexual. No, no se acabó el deseo sexual. Lo que sucede es que durante ese trayecto nuestro deseo sexual fue ubicándose en diferentes metas. Sí, en un principio en la pareja, sí, en un principio en andar, bueno, como perros rabiosos buscando muchachas y las muchachas, bueno, ya no sabían quién las volteaba a ver. Y ya en la senectud nos vamos a encontrar que ese deseo ha encontrado otras metas. Se puede volver más en un amor tierno, ¿no? En caricias, en todo lo que tiene que ver con la antesala, más que con el acto sexual, como tú ya lo estabas diciendo, Gaby. Que no es la sexualidad no es tener relaciones sexuales, no es ese el único punto, sino el poder darle una salida a ese deseo sexual. Y ese deseo sexual tiene que ver con el contacto, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con muchísimos otros factores aparte de nuestros genitales. No hay que quedarnos nada más en eso. Y justamente, al ir creciendo, se encuentra ese camino más hacia lo natural. Pero, ¿qué sucede cuando lo dejamos cortado? Lo que sucede cuando lo dejamos cortado es que empieza a salir por todos lados como si quisiéramos tapar un río con un tapón de alberca. Y bueno, así rápidamente, esta participación, digo, definitivamente en muchas ocasiones vamos hablando como especulando en gran medida porque definitivamente no conocemos toda la situación como para tener una idea más clara, pero llama la atención que después de tanto tiempo haya surgido esto y ahí habría como que ver qué otros factores existen, ¿no? Porque por alguna circunstancia también surgió que luego de tanto tiempo se decidiera hacer todo de una manera más formal y este evento quizás queda opacado por el hecho concreto de firmar un papel, por ejemplo, ¿no? Quizás ese otro hecho es también probablemente más importante. Ahora, hay muchísimas cosas implicadas aquí, ¿no? A veces lo interesante o lo emocionante, lo excitante se pone precisamente en el sentir que una situación es prohibida y entonces es emocionante, pero cuando deja de ser prohibida, pues deja de ser emocionante. Esto ocurre en muchas ocasiones con todo el fervor de, bueno, la amante o el amante y no voy a dejar a mi pareja porque verdaderamente esta es la persona que más me emociona en la vida, etcétera, etcétera. Deja a la pareja, se casa con él, con ella. Y resulta lo mismo, ¿no? Se vuelve igual de aburrido, entonces se busca otro amante, otra amante. ¿Por qué? Porque ya no es prohibido, entonces ya no es emocionante. Verdaderamente ahí pues habría que ver qué tanto más se está moviendo. Y finalmente, aquí una cuestión importante, la sexualidad no puede desaparecer.
en ningún sentido. Sea que a lo mejor unas personas están experimentando eso y están viviendo en pareja y no son infieles, entonces dicen, no, bueno, pero es que aquí no es el caso de que se tiene un amante por fuera, sino que simplemente no está el deseo, ¿no? No puede desaparecer la pulsión sexual, porque si lo hiciera, entonces nos dejarían de dar ganas de comer, nos dejarían de dar ganas de absolutamente todo y nos dejaríamos morir. La pulsión sexual es lo que nos mueve a hacer todas estas otras cosas, como ya mencionábamos, transformada. Lo único que ocurre cuando no hay una vía saludable para que fluya este deseo sexual es precisamente que se pervierte, se retuerce y sale por algún otro lado por donde pueda salir, ¿no? Vamos a pensar en la cantidad de personas que a lo mejor tienen muchísimas inhibiciones en el terreno de lo sexual, pero se cargan una obsesión compulsiva tremenda, ¿no? Que ya todo está sucio, absolutamente todo es cochino, 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 todo les da asco, tienen que limpiar una y mil veces. A final de cuentas, ahí está puesta, digamos que se desvía lo que concierne a la sexualidad como tal en otro terreno que por algún factor de la formación psíquica de esa persona se pudo asociar ahí, ¿no? En otras personas podemos ver, por eso es que es tan común ver una cantidad impresionante de perversiones sexuales en los sitios en donde, entre comillas, menos se esperarían ver, ¿no? Por toda la represión con la que fueron educadas estas familias. Todas estas muchachitas que salen de escuelas únicamente para mujeres, ¿cómo es posible que salga así la muchachita? Así? Bueno, pues ¿cómo es posible que no? Pues ¿qué esperaban, no? Si no, ¿Cómo que le quedaba? ¿cómo es posible que con el primo, válgame Dios, pero si esta muchachita? Pues claro, si no hay nadie más, pues donde se pueda, pues con el primo, obviamente. No se desaparece, sale por donde puede y a veces eso hace muchos más estragos. Pero el día de hoy se ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes en punto de las 6. Hasta entonces.